Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas. Espero que pueda acompañarme a escuchar el relato de hoy y por supuesto que me deje sus comentarios. Las decisiones que tomamos en nuestro día a día suelen marcar nuestra personalidad. No definen quiénes somos en su totalidad, por lo menos no una decisión, por así decirlo, pero sí el conjunto de ellas. Hay una reflexión que nos dice que dentro de nosotros viven dos lobos, uno negro y uno blanco, y que nosotros los alimentamos, y que es decisión nuestra a cuál vamos a alimentar más, o sea, cuál va a ser más fuerte que el otro. Yo personalmente creo que no hay personas buenas y personas malas, solo hay personas con diferentes matices. Todos estamos viviendo por primera vez este día, para todos es único. Todos somos propensos a equivocarnos, a tomar malas decisiones o buenas decisiones. Y es precisamente, como mencionábamos al inicio, el conjunto de estas decisiones las que definen lo que somos como persona, y también el modo en que reaccionamos a lo que nos llega de afuera. Creo que no podemos juzgar a nadie porque cada quien, y solo cada uno de nosotros sabemos qué es lo que hemos vivido, y por qué hemos tomado las decisiones que a lo largo o corto del camino hemos tomado. Lo invito a que escuchemos el relato del día de hoy, así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella, aquí lo vamos a esperar. No tenemos prisa y todos queremos pasar un rato agradable, así que recuéstese en su asiento o en el sillón donde está sentado. Si usted está manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino, pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. El día de hoy hablaremos sobre lo que sucedió en casa de la familia Ortega. Al padre y jefe de familia, que es quien nos ha contado este relato, lo llamaremos Gustavo, y a su esposa la llamaremos Ofelia. Gustavo y Ofelia tienen una hija de nombre Teresa. Ellos fueron en algún tiempo una familia muy unida. Por desgracia eso ha cambiado el día de hoy. Gustavo y Ofelia se conocieron en los tiempos de preparatoria. A Gustavo Ofelia lo flechó desde el primer momento. Era una mujer con una voluntad recia. Parecía que retaba todo lo que se le ponía enfrente. Era una joven que no temía enfrentarse a nadie y a nadie. Y precisamente ese espíritu indomable fue como un señuelo que Gustavo no pudo eludir. Con el paso del tiempo él logró conquistarla, y aunque muy seguido se retaban mutuamente para ver quién llevaba la batuta de la relación, con el tiempo aprendieron a vivir juntos, se casaron y tuvieron a Tere. Fueron tiempos muy felices. Tere resultó ser un regalo del cielo, una excelente hija. A veces se aventaba sus travesuras, ni modo que no, también era una niña. Rompió algunos trastes, se raspó la rodilla, se cayó de algún árbol, escondió evidencia de alguna fechoría de algo que había hecho, pero nada fuera de lo normal, travesuras de cualquier niño, de cualquier niña. Conforme fue creciendo, Tere se fue volviendo más responsable. Era una niña que siempre obtuvo buenas calificaciones, primaria, secundaria y preparatoria, no dejaba de aparecer en los cuadros de honor de cada grupo en el que estuvo. Y en la universidad fue del mismo modo, y cuando recibió su título profesional lo hizo con honores. La familia tenía una inteligentísima joven abogada con un generosísimo futuro por delante. Todo iba viento en popa para los Ortega, todos estaban muy felices. Hasta ese día. Por supuesto, siempre llega ese día. Ese día cuando Tere presentó formalmente a Rodrigo como su novio frente a sus padres. Ofelia no lo miró desde el inicio con buenos ojos, lo miraba muy desconfiadamente. Gustavo llegó a imaginar que su esposa lo conocía de otro lado o quizás que algo le sabía porque era demasiada la mala hazaña que le causaba a Rodrigo. Pero cuando se lo cuestionó le dijo que no, que simplemente no le daba buena espina, que en aquel muchacho algo era demasiado bueno para ser verdad. Y es que Rodrigo
Era un abogado con unos 5 o 6 años por delante de Tere. Tenía ya una carrera jurídica iniciada y en notable ascenso. Era una persona respetuosa, era un joven guapo y atractivo, un muy buen candidato. Gustavo estaba encantado con él. El joven llegaba a casa temprano y se ponía a platicar con su suegro. Le hacía plática de temas que a Gustavo le interesaban. Por supuesto que había preguntado a Tere sobre los gustos de su padre y por supuesto que los había investigado, pero eso denota interés. Y eso a Gustavo le parecía un buen detalle. Pero para Ofelia, algo estaba ocultando aquel muchacho, no podía ser tan bueno. A Gustavo solo le parecía que Ofelia estaba siendo sobreprotectora con su hija única. Bueno, lo entendió. Pensaba que conforme pasara el tiempo también su esposa lo iba a terminar aceptando. Y es que Rodrigo era un yerno detallista con su suegra también. Le llevaba flores, le intentaba hacer plática, le chuleaba la comida, hacía lo posible por quedar bien con su suegra. Y aunque Rodrigo no era el primer novio que Tere llevaba a casa, pero sí era el primer novio serio, y parecía, a pesar de lo que Ofelia pensara, que Tere había hecho una buena elección. Sin embargo, las cosas en casa de los Ortega se empezaron a poner raras, por lo menos para Gustavo, quien se despertaba en las noches y en varias ocasiones no tenía a su mujer a su lado. No le dio importancia y siguió durmiendo. Aunque quizás debió haberle hecho más caso, no miró más allá. Gustavo, un día, mientras acomodaba algunas cosas que tenía regadas en un cuarto que estaba aparte de la casa, allá en el patio trasero, que por cierto se usaba como almacén, era un cuarto grandecito, encontró un libro que en la portada tenía un pentagrama, y en el título decía algo de brujería. Parecía un libro que no era ni serio ni antiguo, parecía más bien una edición de baja calidad comprada en cualquier puesto del centro. Gustavo de nuevo no le dio importancia a esa señal, ni tampoco a la bolsa de color rojo que se encontró junto al libro, que estaba atada con un hilo negro y que sujetaba un mechón de cabello. Las señales eran un poco obvias, quizás para nosotros, que hemos escuchado este tipo de relatos, pero para Gustavo, que desconocía sobre el tema, para él simplemente fue imposible enterarse de lo que tenía delante de sus ojos. Un presentimiento de Gustavo le decía que algo no estaba bien, así que, sin conceder nada, una noche de esas en que se despertaba solo en la cama, se levantó a buscar a su esposa a ver dónde estaba. Le preocupaba que ella estuviera pasando por algo en silencio, quizás alguna depresión, algo le estaba molestando, no lo sabía. Primero no dijo nada por respetar su espacio, pero si es que ella lo necesitaba a él quería estar allí para ella. Así que se levantó y se puso a buscarla por la casa. Y no la encontró. Para su sorpresa, vio la luz del almacén encendida, aquel cuartito que estaba afuera. Y cuando fue a ver qué estaba pasando, se quedó en shock. Se quedó congelado e inmóvil, porque por una de las ventanas vio a su esposa en medio de un círculo de velas y sujetando algo en su mano. Parecía un muñeco, hecho con jirones de ropa. El muñeco tenía pegada la bolsita esa de los mechones que había visto antes. La identificó rápidamente. Es muy peculiar. Ahora sí, aunque él no supiera del tema, las piezas se encajaron a la perfección. Su esposa estaba jugando en su propia casa con brujería. ¿Pero qué era lo que hacía? ¿Por qué lo hacía? No sabía. Él siguió dejándola que se levantara por las noches. Estaba muy intrigado, pero él no creía ni por un segundo que la brujería fuera real, así que nunca lo tomó como un asunto peligroso, sino más bien como alguna especie de desvarío de su esposa. Pero dadas las circunstancias tan extrañas, él no la cuestionó. El que sí empezó a notar cambios fue Rodrigo, el novio de la hija. Él empezó a cambiar. Gustavo nos cuenta que en una ocasión Rodrigo estaba platicando con él en el patio de su casa y Rodrigo se le notaba muy cansado. Desde hacía un tiempo se había empezado poco a poco a ver más decaído. La mirada le había cambiado, se notaba que le pesaban los párpados, parecía que su piel se estuviera demacrando muy rápidamente. Ese día, Gustavo, el suegro de Rodrigo, no pudo evitarlo y le preguntó: ¿estás bien? Y Rodrigo confesó que no lo estaba. Se tenían mucha confianza, hablaban mucho. Él le dijo que no estaba bien, que aunque era obvio desde hacía algún tiempo ya, porque no podía ni dormir tranquilamente. Resulta que a Rodrigo le incomodaba mucho la noche. Estaba teniendo pesadillas recurrentes, pesadillas en las que un ser lo atormentaba y lo seguía,
Le gritaba amenazas horribles, groserías y palabras muy ofensivas. No sé de dónde sea usted. Yo soy de México y aquí tenemos unas groserías muy subidas de tono. Y aquel ser que Rodrigo veía en sus sueños se las gritaba, se las decía. Eran pesadillas muy incómodas para él. Eso estaba acabando con la salud mental de Rodrigo y se le notaba en el cuerpo físico ya. Rodrigo no dio detalles de la cosa que lo perseguía en el sueño, y Gustavo no dijo nada, pero inmediatamente ligó las situaciones, porque las fechas en que Rodrigo dijo que habían empezado aquellas pesadillas coincidían con las escapadas nocturnas de Ofelia. Poco a poco empezaba a creer que lo que Ofelia hacía allá en el almacén, quizás, y solamente quizás, podría ser real. Tere y Rodrigo anunciaron su matrimonio durante una comida. Ofelia se levantó muy enojada, con una cara que no dejó nada de lo que pensaba la imaginación. Ni siquiera los felicitó ni les dijo nada. Para esas alturas todos sabían que Rodrigo no era santo de su devoción, que Ofelia no le caía bien, pero nadie le decía nada. El carácter fuerte de esta señora evitaba que alguien intentara hacerle entrar en razón. Pero para Gustavo ese día fue un parteaguas. En esa misma noche, Gustavo despertó y como tantas noches se encontró solo en la cama. No quería que esa situación continuara, él sabía dónde estaba su esposa, y si Tere y Rodrigo se iban a casar, tenía que tomar una decisión, y la tomó. Fue al almacén a buscar a su esposa para hablar con ella. Definitivamente él pensaba que si la relación de su hija con su novio se iba a formalizar, ellos dos debían de hablar sobre esa actitud tan negativa que Ofelia tenía frente a Rodrigo. A pesar de que él tenía cierto presentimiento sobre los efectos de lo que Ofelia hacía a escondidas, nunca lo dio por hecho. Él optaba más por pensar que no tenía nada que ver. Sin embargo, cuando vio la luz del almacén encendida, se acercó a la puerta con cuidado de no hacer ruido, escuchó, tras la puerta, a escondidas. Él dice que le da mucha vergüenza, pero así lo hizo. Y lo que escuchó, dice que le heló la sangre. Escuchó grosería tras grosería, dichas por la voz de Ofelia, tal cual había descrito Rodrigo que se escuchaba en sus pesadillas. Gustavo no soportó mucho aquella sensación, y menos la situación. Tuvo que abrir de golpe la puerta. Ofelia se giró hacia él, muy enojada, le empezó a gritar improperios ahora a él, a pedirle que se fuera de aquel lugar. Gustavo intentó calmarla, abrazarla, hablarle, pero nunca lo logró. Estaba totalmente fuera de sí, como si no fuera ella misma en esos momentos. De hecho, tuvo que dejarla allí, No crean que se la llevó, porque le fue imposible tratar de calmarla. Él tuvo que salir del almacén e irse. Se fue a acostar ese día muy intranquilo, no supo a qué hora, se quedó dormido, pero cuando despertó, Ofelia estaba en la cocina preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Los meses pasaron y Gustavo no sabía qué hacer. Los preparativos de la boda continuaban avanzando, pero la relación de Tere y Rodrigo se estaba desmoronando a pasos agigantados. Rodrigo había dejado de ser detallista con ella. A veces la dejaba plantada, no la apoyaba como antes, y Tere lo comentaba abiertamente con sus padres. Le decía: Rodrigo me hizo esto, me hizo lo otro, es muy extraño. Y Ofelia, por supuesto, que aprovechaba cada oportunidad para hablar mal de Rodrigo, diciendo cosas como: se veía venir, no todo lo que brilla es oro, ya se me hacía tarde. Y Gustavo permanecía en silencio sin poder decir nada. No quería levantar falsos a su esposa, y mucho menos hacer sentir mal a su hija. Hasta ese día que su pecho no soportó más el peso de guardar el secreto. Ese día cuando Tere llegó llorando a casa. Tere contó a sus padres que había peleado con Rodrigo y que había terminado su compromiso y al mismo tiempo su noviazgo. No sabía qué había pasado, simplemente las cosas se habían salido de control. Tenía su corazón hecho trizas. Lloraba desconsoladamente la niña, y no podía hilar ideas ni siquiera de tantas cosas que le decía a sus padres, intentando desahogarse sobre todas las situaciones que estaba viviendo con su novio. Gustavo lo recuerda claramente. Recuerda que su hija dijo: es como si esa persona no fuera Rodrigo, o como si algo muy malo le hubiera pasado y lo hubiera cambiado por completo. Recuerda también que Ofelia le dijo a su hija: nada le pasó a ese mequetrefe, solamente que no te quiere ni un poco, ya lo sabía yo, por eso nunca me cayó bien. Y mirando a Gustavo directamente a los ojos, cerró con un:
Te lo dije muchas veces, pero nunca me haces caso. Ofelia dijo aquello con un aire de superioridad, con un aire de autoritarismo, con una desfachatez, como retándolo y dejándole claro quién era la que mandaba. Fue una sensación tan horrible que Gustavo no soportó más. Allí mismo se puso de pie y contó todo a Tere, a su propia hija, enfrente de su mamá. Le explicó que su madre le había hecho brujería a su novio. Tere no entendía bien a bien lo que estaba escuchando. Para ella no era claro de ninguna manera. Su padre le estaba lanzando una información, luego otra, todo muy rápido. Ella ya tenía suficientes problemas en su cabeza, pero entendió la idea de lo que su padre le decía. Su madre, al mismo tiempo, o por lo menos al inicio, negaba todo. Intentaba consolar a Tere, pero Tere se sentía muy mal. Empezó a atacar a su padre por decir semejante tarugadas. Pero Gustavo no se quedó de brazos cruzados y, aún molesto por la actitud de su esposa, tomó a Tere del brazo y le dijo: «Ven, te voy a enseñar, ven conmigo al almacén». La cara de Ofelia se desfiguró totalmente. Había una clarísima furia en su mirada, y eso desconcertó a la niña, la hizo sospechar. Si ella decía la verdad, entonces ¿por qué estaba en esa actitud tan enojada? Tere, quien entonces se fue con su padre camino al almacén, y Ofelia, que gritaba detrás de ellos como una loca, parecía que de nuevo había perdido el control sobre ella. Tere junto a su padre encontraron cosas horribles dentro del almacén. En una caja que Gustavo tenía bien ubicada, ya sabía dónde estaba. Dentro de la caja había cabello que obviamente Tere lo reconoció al instante como de Rodrigo. Había trozos de tela que también Tere sabía que era de Rodrigo, una botella con un líquido negro que olía horrible, un muñeco con cortes que parecían hechos con alguna suerte de navaja, no lo sé. Parecía que el muñeco hasta lo habían mordido, y había una foto de Tere llena de excremento y más cosas desagradables que es mejor no detallar. Tere no sabía con exactitud qué es lo que estaba viendo, pero se daba una idea ya con lo que le había dicho su padre. Entonces le creyó todo. Su madre confirmó todo porque al mismo tiempo le gritaba que lo había hecho por su bien, que con el tiempo se lo agradecería. Pero no fue el caso. Nunca le nació agradecerle por nada de aquello. Eso no pasó. Lo único que pasó con el tiempo fue que Ofelia y Gustavo, aún viviendo en la misma casa, se alejaron como nunca lo habían hecho. Al día de hoy no se hablan. Tere volvió unas 3 o 4 ocasiones a la casa de sus padres, solo para felicitar a su papá en su cumpleaños. Después hizo llamadas y al día de hoy ni siquiera hace esas llamadas. Gustavo asegura que además del daño irreparable a su familia, los actos de su esposa dejaron algo en su casa, algo que habita con ellos, algo se quedó allí. Ofelia, con su brujería o su intento de brujería, atrajo algo a la casa donde aún viven aquellos dos que ahora son desconocidos. De parte de Gustavo solo me queda decirle gracias por escuchar. Estimado habitante de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quiere escuchar su relato en este canal, puede enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com. Nosotros nos pondremos en contacto con usted para afinar detalles. Le agradecemos, por supuesto, su confianza. Fuertísima historia por parte de nuestro invitado Gustavo. Una historia llena de vaivenes, así como de reflexiones. ¿Qué le ha parecido a usted este relato? Déjeme por favor sus comentarios. De nuevo se los comento, me encanta leerlos. Recuerde por favor que si le ha gustado el relato, puede ayudar muchísimo a este proyecto suscribiéndose al canal, así como activando la campanita. Además de que esta opción le garantiza a usted que YouTube le va a enviar una notificación cada ocasión que nosotros subamos nuevo contenido. Soy Grillo Villegas, espero que haya pasado un rato agradable. Quiero agradecerte por escuchar y agradecerte también porque sé que vas a compartir este contenido con quien tú creas que le pueda gustar. Y ya sabes, si hay alguien que creas que no le va a gustar, juégale una broma y mándaselo. Gracias por acompañarme este ratito, y si usted gusta, estimado habitante, está más que invitado para vernos en el próximo episodio aquí de La Orilla del Miedo.